Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Rincón y hoy estamos entrevistando a Karen Casallas, psicóloga graduada de la Universidad Uniminuto. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Tú como psicóloga y por todo lo que aprendiste en la universidad, ¿cómo ves o cómo sería tu concepto de la comunicación digital? Bueno, pues para nadie es un secreto que ahorita todo el tema digital está arrasando con absolutamente todo, tanto en organizaciones empresariales como en instituciones educativas, como en centros precisamente clínicos y demás. O sea, es algo muy importante por el impacto que ha tenido, sobre todo en el tema de las redes sociales. Tanto comunicadores como otras personas se han encargado de evolucionar este tipo de estrategias y redes con objetivos en común. Entonces, por ejemplo, por allí se puede emprender, por allí se puede conocer, por allí se pueden hacer miles y miles de cosas enfocadas a precisamente todo el tema de lo que es la comunicación. ¿Y tú crees que psicológicamente, digamos, tanta comunicación afectaría psicológicamente a las personas? ¿Las condicionaría mentalmente de alguna manera o algo por el estilo? Depende de qué tipo de comunicación estemos hablando y si estamos hablando de los medios digitales como las redes sociales. Sí, centrémonos en que sean redes sociales, que sea Facebook, Instagram, por ejemplo, y que sea solo comunicación gráfica, solo imágenes o videos. Ok, creo que de igual forma ya estamos predispuestos como a comprender y entender este tipo de gráficas. En las redes sociales, pues es demasiado evidente que es más el tema de comunicación gráfica que una comunicación escrita o verbal. Entonces considero que esto ha modificado mucho, sí, precisamente el tema de comunicación y conducta en las personas, lo cual lo ha hecho un poco más versátil y a la vez un poco como más duro y estático al momento de uno querer emplear una conversación o un tema de conversación, no necesariamente un hola, ¿cómo estás?, sino algo más profundo con personas de las redes sociales. O sea, que tú crees que esa comunicación gráfica masiva condicionaría el comportamiento humano, Sí, claro. pero mi pregunta sería, ¿lo condiciona a cada uno de una forma diferente, o sea, de una forma individual o colectivamente condicionaría psicológicamente esa comunicación? Se puede hacer colectivamente, tanto individualmente. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que los aspectos de personalidad de cada quien son diferentes. Entonces, estamos hablando de comunicación gráfica, unos pueden tomar mensajes de una forma y otros de otra forma. Entonces, el condicionamiento se dividiría en grupos, por ejemplo, grupos positivos y grupos negativos. Entonces, quienes lo emplean o quienes no lo emplean, quienes están a favor, quienes no están a favor, quienes toman las cosas bien, quienes no la toman bien. Entonces, depende mucho también del contexto social, la edad, el género, personalidad. Sí, es verdad, sería bastante puntualizado. Y ya pensando en esta comunicación y el factor psicológico que adquiere tú, ¿por qué considerarías que en la actualidad, hoy en día, volviéndolo al plano de las redes sociales, es como tan al gusto de las personas, tan querido, o sea, tan utilizado como por las personas? Ya no es como antes, que es un texto escrito o algo más puntual, más, ¿cómo decirlo? Como más recatado, sino ya más libre. Porque, por ejemplo, tú puedes compartir un meme con alguien y ya ahí, no sé, puede haber alguna relación y generar comunicación. ¿Por qué crees que eso hoy en día está como tan, se ve tanto, es tan común? Yo creo que ha sido una evolución. Antes de las redes sociales, tal vez todo se limitaba al trato personal o directo. Entonces en el colegio era así. Y si tú salías del colegio, pues no tenías como más tema de interactuar con esas personas. Era con, no sé, los de tu casa, tu conjunto, tu barrio, lo que sea. Pero ahorita las redes sociales han expandido mucho. Entonces estamos hablando de que es todo el planeta, Tierra, mejor dicho, en una red social o en muchas redes sociales que se utiliza para diferentes ámbitos. Entonces, hablando específicamente del tema de los memes, ha sido una evolución demasiado constante porque estamos viendo, digamos, yo me meto a las redes sociales y yo puedo decir que veo más de 200 memes diarios de temas similares, de un tema controversial en el país o en el mundo, de temas diferentes, de cosas graciosas como cosas serias, pero todo seguía mucho el tema de la comunicación. Entonces, a mí me parece interesante y a la vez es inquietante saber el alcance que ha tenido, porque, por ejemplo, puedo que yo no tenga mucho tiempo como para ver televisión, noticias, pero las redes sociales me informan absolutamente de todo y no me informan por el espectador, el tiempo publicó esta noticia,
sino alrededor de los memes, alrededor de publicaciones gráficas que hacen las personas, tanto de forma graciosa como de forma seria para algo. Y esto ha evolucionado demasiado. Me parece que el papel que juega esto en las redes sociales, y no solo en las redes sociales, sino en la sociedad y en el contexto actual, es muy importante. Y lo que dices es, lo comparto, o la misma opinión, la comparto, lo que dices es verdad. Digamos, ya una pregunta más técnica, en el aspecto psicológico de la persona, que ve todo el día memes que comparte, que interacciona con ellos, esa persona mentalmente o intelectualmente, porque sería más afín al gusto por este tipo de comunicación que por otro, digamos, más tradicional. Es por el ambiente en el que nos estamos moviendo. Obviamente, si hubiera sido hace muchos o miles de años, la comunicación se estuviera adaptando o nosotros nos estuviéramos adaptando a la comunicación que estaría en ese momento, que era muy limitada. En este momento ya es demasiado versátil. Entonces, las personas creo que también tenemos una evolución mental, un desarrollo diferente, y se da a través de demasiadas cosas contextuales, entre otras, que permiten que busquemos, indaguemos y alcancemos aquellas cosas que tal vez están escondidas o que creemos no existir, como fueron los memes en algún momento al inicio. Entonces la comunicación ahorita es demasiado versátil y creo que va a seguir así y no se va a volver a estancar ni se va a patraciar, digámoslo así, sino que en cuanto al aspecto psicológico, o sea, no estamos como para quedarnos quietos, estamos buscando formas de innovar, y en el tema de la comunicación me parece que hay un campo demasiado, pero demasiado grande, y sobre todo cuando tenemos cosas como las redes sociales, cuando tenemos un tú a tú, ya todo, pero absolutamente todo tipo de contexto o ambiente está utilizando este tipo de plataformas, y se hace con un objetivo en sí que es el tema de la comunicación. Según lo que te entiendo, desde tu punto de vista como psicóloga, tú dices que el comportamiento humano y su interacción comunicativa depende mucho del contexto que lo rodea. Sí, Sería, claro. sería algo así, ok. Digamos que tú, ¿cómo lo verías más individualmente? No, no como desde el estudio, desde el pensamiento psicológico de alguien que estudió la carrera de psicología, sino como alguien, como una persona común y corriente. Personalmente, ¿tú cómo es este medio de comunicación? ¿Cómo serían los memes? Ahorita considero que en serio es la forma en que todos nos comunicamos. Aparte que los memes también pasaron a ser algo en plataformas como WhatsApp o Telegram, que ahí no se pueden compartir activamente como, no sé, en Instagram, en Twitter, en Facebook, sino que ya se maneja el tema de los stickers y ahí mismo son los memes. Me parece que ahorita es una forma de comunicación que nada más con enviar eso se da a entender un mensaje o se da a entender una razón, sea tuya, sea de otra persona. O sea, me parece que esa es la forma que actualmente se tiene de comunicar. Y es interesante lo que te comentaba, el tema de las noticias. Me puedo enterar yo de muchas cosas que no sé por medio de memes, me puedo reír, cómo me puedo enfadar, cómo me puedo poner triste, o sea, las emociones que también se mueven a través de eso, las percepciones y todo tipo de pensamiento es demasiado diverso. Digamos que psicológicamente, por decirlo así, y individualmente las personas son más afines a esos memes porque reflejan sus emociones, sus pensamientos, sus reacciones. O sea, se ven Sí. reflejados en los mismos. No necesariamente, no, sino se sienten cómodos con algo que se está expresando, porque no todos se sienten de pronto como a gusto o sienten algún tipo de particularidad con un Sí. meme o algo así, porque pues hay muchos temas de discusión a través de los memes y difiere mucho en el tema de la edad, porque estamos hablando de personas desde cierto rango hasta cierto rango. Ya si obviamente le mostramos un meme a nuestros papás, ellos no lo van a tomar con tal vez el mismo agrado, la misma forma. Ellos posiblemente no entienden, tienen que leerlo varias veces y sucede, realmente sucede. Digamos que todo depende también de una edad, de una relación con ese tipo de comunicación. Digamos, hace días en Facebook se hizo muy viral unos memes sobre, no sé, o sea, las personas que no lo sepan, EPA Colombia es como una especie de influencer acá en Colombia, y ella relacionó con un expresidente de hace muchos años, y de esa reunión generó muchos memes y muchos lineamientos y diferentes puntos de vista. Mi pregunta sería, ¿por qué las personas entran como a la creación de eso, a relacionarse con la creación, porque son creados por iniciativa propia de los mismos, de los memes? Porque la gente, no sé, psicológicamente se sentiría aludida. ¿Cómo lo verías tú? Son diferentes formas de pensar. Entonces, los propósitos por los cuales realizan los memes, dependiendo de la magnitud del meme, son diferentes. En el tema de ese caso,
el caso cuando se habla de una persona muy puntual, una situación, como por ejemplo lo de ella, lo del tema de Alejandra Azcárate, todo el tema de los presidentes y demás, ellos realizan este tipo de memes, em, tal vez como con un doble sentido, porque sabemos que una parte de la población va a estar de acuerdo y otra parte de la población no lo va a estar. En el caso exacto de EPA Colombia, yo me puse a investigar mucho los comentarios y demás, y me daba cuenta que muchas personas estaban como a favor de la situación porque comprendían el trasfondo de eso y otras personas no lo estaban. Entonces es generar división de opiniones. La persona que hace el meme puede que lo haga por diversión, por informar o por cualquier cosa, como también puede que lo haga precisamente para generar opiniones. Digamos que la comunicación y la psicología están muy relacionadas una con la otra. Yo ahorita, pensando mientras tú lo decías, volví más como a un plano psicológico y no sé cómo se llama técnicamente, digamos, cuando tú estás en una consulta con una psicóloga y te pone imágenes y tú las tienes que interpretar psicológicamente como cuál es el fin de, me refiero a esas imágenes que son como con sombras, que desde diferentes puntos de vista se ve una imagen distinta. O sea, ¿cuál es el factor o cuál es la labor psicológica de ese ejercicio? Bueno, ese ejercicio se llama pruebas proyectivas. Son unas pruebas de un enfoque precisamente de la psicología. Es un poco ya, digamos, antiguo el método. Yo sé que todavía se utiliza, pero es ambiguo. Cuando me refiero a que es ambiguo, es que es subjetivo y se puede interpretar de diferentes maneras. La idea de cada imagen que se proyecta es para definir algún rasgo de personalidad y detectar si tienen o no alguna particularidad que conlleva un trastorno. No es 100% verídico, pero sí hace alusión a ese tema. O sea, todo se basa principalmente es en la subjetividad, ¿no? O Sí, sea, claro. digamos que la psicología no se basa siempre en el estudio de diferentes puntos de vista, sería como así, algo así, ¿no? No, es que es demasiado grande. Hablando del tema de las pruebas proyectivas que me comentabas, es muy complicado porque es subjetivo tanto para la persona que está percibiendo la imagen como para la persona que lo está interpretando. Obviamente hay como un guión o unos pasos para leer cada percepción de cada persona de las imágenes que se proyectan, pero de igual forma eso no 100% da a relacionar con un trastorno o con la posibilidad de generarlo. Yo tengo cuando una persona ve una imagen, ¿sí? Cuando una persona ve una imagen, su cerebro, digamos, cuando se le hace un estudio o una grabación del funcionamiento cerebral, cuando la persona ve una imagen, su cerebro genera una reacción. Digamos, ¿por qué se generaría esa reacción cerebral? Porque es un estímulo externo, sea una imagen o no sea una imagen, siempre va a haber una reacción cerebral porque es un estímulo que se está percibiendo a nivel externo. O sea, digamos, en un meme, un ejemplo sería, tú lo ves y eso ya te genera un estímulo porque es algo externo y porque es algo que tiene que ver como emocionalmente o Sí, contigo. Sí, sí, sería así. correcto, correcto. Pero entonces ya ahí tiende a generar alguna respuesta, que es una emoción. Entonces, si es un meme agradable, entonces va a generar un aspecto de felicidad. Si de pronto es un meme que, no sé, traiga algo de tristeza o enojo, entonces la activación va a ser diferente y la respuesta conlleva, obviamente, otro tipo de situaciones. Entonces, digamos que ya para ir concluyendo, todo se basa psicológicamente en el aspecto de comunicación, por decir gráfica, se basa todo eso en estímulos externos. Todo funciona desde ese punto inicial, sería algo así. Sí y a la vez no, porque también estamos hablando de quién proyecta las imágenes, quién está dando la comunicación gráfica. Entonces, como tú me preguntabas en un momento, el objetivo, ¿cuál es el objetivo principal de esa persona de realizar un meme o realizar una imagen aludir a un tema? Y ya después iba en nosotros directamente la recepción de ese estímulo. Entonces, dar nuestro punto de opinión o quedarnos simplemente pensando en eso, reírnos, disfrutarlo o enojarnos, compartirlo con familiares. Ok, pero digamos que ese estímulo se basa también en un contexto, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo te muestro una imagen y tú no tienes ni idea qué estímulo Sí. se generaría ahí, Sí, obviamente sería una respuesta de inquietud, de incertidumbre. Lo que te comentaba, si le mostramos un meme, no sé, a nuestros papás, ellos no lo van a comprender de la misma forma en que nosotros lo haríamos. Tendrían que leerlo de nuevo o tendríamos que explicarle el contexto como para que ellos sepan a qué hace referencia. por resumir la charla que hemos tenido. En el aspecto de comunicación gráfica se podría decir que basa de un contexto y de un estímulo externo y cada interpretación sería subjetiva. Sí, ujú, sí, señor. Fue una conclusión muy completa de la charla que hemos tenido. Bueno, Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, por
tu colaboración, por compartirme tus conocimientos. Y nada, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias también.